Tutorialesvirtuales.com les da la bienvenida al videotutorial número 5 de este curso completo de Arduino. Y hoy nos vamos a centrar entonces en ver las salidas digitales. Vamos a mirar cómo es que Arduino trata las salidas digitales, qué recomendaciones debemos de tener. Vamos a mirar esto entonces en un programa hecho en el IDE de Arduino. Vamos a programar el ATmega 2560 y vamos a mirar esto en tiempo real y simulado también en Proteus. Sean todos bienvenidos a este video tutorial. No quiero empezar el video tutorial de hoy sin recordarles la página de GitHub donde están nuestros repositorios. Aquí en GitHub es las tutoriales virtuales, entran al curso de Arduino y aquí pueden ver entonces cada uno de los videotutoriales que llevamos, los recursos que se necesitan, los archivos. Vamos a estar subiendo aquí los programas para que ustedes les sea más fácil seguir el curso. Y por otro lado, quiero recordarles el canal de tutorialesvirtuales.com en YouTube. Tutorial Virtual Cero. Aquí están todos nuestros videotutoriales, aquí están las listas de reproducciones de todo lo que tenemos hasta el momento. No olviden, por favor, recomendar el canal, dar manito arriba, me gusta y suscribirse. Ya por este momento tenemos 6.522 suscriptores. Vamos entonces a empezar con este video tutorial. Aquí pueden ver en pantalla en tiempo real lo que vamos a hacer en el día de hoy para probar nuestras salidas digitales de Arduino. Como podemos ver, tenemos 4 diodos LED que se están encendiendo y apagando en modo secuencial. Aquí está, y como van a ver en este momento, está nuestra placa de Arduino completamente conectada. Y el proyecto que vamos a ver montado en FreeSync es este que está aquí. Aquí está el programa montado entonces en FreeSync. Esto es lo que vamos realmente a hacer desde el puerto 2, 3, 4 y 5 del Arduino. Vamos a conectar 4 LEDs. Vamos a trabajar de manera secuencial con ellos y vamos a ver cómo es que funcionan las salidas digitales de nuestro Arduino Mega. Para el próximo veremos cómo funcionan las entradas digitales y de esta manera cada vez vamos a ir entonces aprendiendo los recursos que tenemos con Arduino y de esta manera poder ir implementando proyectos mucho más complejos. Este es un proyecto que a algunas personas que ya saben de esto pues les parecerá para dummies, pero es precisamente esto. Este es un curso completo desde cero hasta los niveles más avanzados. Vamos a ver entonces cómo es que funcionan las salidas digitales en nuestro Arduino. Quiero que analicemos este circuito que tenemos en pantalla para que entendamos cómo es que funcionan las salidas digitales de nuestro Arduino. Esto es un circuito llamado usualmente un circuito en serie. ¿Qué tenemos? Tenemos una fuente de alimentación que va a generar que nos entrega una diferencia de potencial de 5 voltios, por ejemplo. Va a circular una corriente por esta resistencia, que es la misma corriente que para transitar por este diodo, que es la misma corriente que va a llegar nuevamente a la fuente. Esto es un circuito serie y la característica de un circuito serie es que la corriente es la misma en cada uno de los elementos del circuito. Dígase R1 y D1. Tendríamos entonces que en un circuito serie R1 y R1 sería igual a I de 1, que sería igual a la I de la fuente. Así que lo que tenemos en este caso acá es prácticamente cómo funcionan las salidas digitales de nuestro microcontrolador o de nuestro Arduino. También funciona en los microcontroladores PIC o en cualquier otro microcontrolador. Si recordamos la ley de Ohm, nosotros podemos hacer cálculos muy fáciles con esto que tenemos en pantalla. Lo primero que vamos a entrar a hacer es a reemplazar. La fuente de alimentación realmente no es una fuente de alimentación, sino que es el pin de nuestro microcontrolador. Nuestro microcontrolador tiene un pin que va a ser una salida digital. Este es nuestro microcontrolador o en este caso nuestro Arduino. El Arduino va conectado a una fuente de VCC, de una fuente de corriente continua, y va conectado también a GND. Cada uno de los pines de nuestro microcontrolador se va a convertir prácticamente que en una fuente de alimentación.
Así que por este pin del microcontrolador, cuando es una salida digital, por aquí vamos a poder generar un voltaje y una corriente. Tenemos que tener varias cosas en cuenta a la hora de hacer esto. Lo primero es que nuestro Arduino tiene especificaciones. Usualmente una salida del microcontrolador o del Arduino es de máximo, o la I máxima que podemos poner a circular por ese pin es igual a 20 miliamperios. Pero realmente es una corriente suficiente para todo lo que uno necesita hacer en programación o en electrónica, debido a que para eso existen también los amplificadores de corriente si lo que uno necesita es una corriente mucho más grande. Así que entendamos esto en un principio. Lo primero es que cada pin de nuestro microcontrolador se va a convertir en una fuente de corriente cuando nosotros generamos por allí una salida de voltaje. El voltaje máximo que podemos tener dependiendo del microcontrolador y la alimentación que estemos generando aquí va a ser igual a la fuente de alimentación que estemos generando. Por ejemplo, si aquí estamos entrando 5 voltios en la fuente de alimentación del Arduino, entonces aquí vamos a tener una salida también de 5 voltios. Así que nosotros podemos tener o un 1 o un 0. O esto se conoce también como un alto o como un bajo. O, hablando en niveles de voltaje, 5 voltios o 0 voltios. Eso es lo que tenemos realmente aquí. Y tenemos una corriente máxima de 20 miliamperios. Esto es importante que lo entendamos a nivel de electrónica para que no vayamos a quemar nuestros pines del Arduino. Por ejemplo, si el dispositivo que yo voy a conectar aquí en este pin de salida, la corriente que él requiere es de más de 20 miliamperios, no podemos conectarlo directamente a la salida del microcontrolador o del Arduino, debido a que él va a empezar a requerir corriente del Arduino y el microcontrolador se nos va a dañar, o el pin específico de ese microcontrolador se va a calentar y se va a dañar. Por lo tanto, en un hipotético caso que necesitáramos una corriente superior a 20 miliamperios, nosotros tenemos que entonces utilizar fuentes de corriente o amplificadores de corriente. Por ejemplo, un transistor, pero eso será para una próxima oportunidad. En este caso, lo que quiero indicar entonces es que la corriente máxima que podemos requerir del Arduino es de 20 miliamperios. Para nuestro ejercicio de hoy, que es montar esto que tenemos en pantalla, perdón, este que tenemos aquí en pantalla, no tenemos ningún problema, ya que un diodo LED con 10 miliamperios es más que suficiente para encenderlo. Así que volvemos a nuestro circuito y vamos entonces a mirar qué es lo que nosotros haríamos realmente. Tendríamos acá una fuente de alimentación con una resistencia y con un diodo LED. Esta fuente de alimentación nos va a generar 5 voltios. Vamos a poner a circular una corriente por aquí de 10 miliamperios. Esta corriente que vamos a circular de 10 miliamperios nos va a garantizar que este diodo LED encienda con una buena iluminación. Con 10 miliamperios es más que suficiente. Y un diodo LED necesita una caída de potencial o un voltaje aproximado para que él funcione y prenda bien de 2 voltios. Así que ya podemos hacer lo siguiente: tenemos 5 voltios, esto es lo que nos va a generar el microcontrolador. El LED necesita 2 voltios y la corriente que va a circular por él es de 10 voltios. Así que ya podemos saber exactamente todos los otros valores que vamos a tener en la resistencia. Recuerden que 5 voltios en este caso sería igual a el voltaje en la resistencia 1, que sería este, voltaje en R1, más este es D2, perdón, este es D1, este es R1. Quitemos esto un minutico aquí. Así que sería el voltaje en la R1 más el voltaje en el diodo 1. Como ya conocemos este y conocemos este, entonces ya conocemos fácilmente este. Entonces el BR1 sería fácilmente igual a 5 voltios menos 2 voltios, que sería el voltaje en el diodo 1. Por lo tanto,
la caída de potencial en BR1 va a ser igual a 3 voltios. Así que ya sabemos que aquí vamos a tener una caída de potencial de 3 voltios. Por otro lado, tenemos la corriente que fluye por este circuito serie. La corriente en un circuito serie es la misma en todos los elementos. Por lo tanto, podemos decir que la IR1 es igual a la I del diodo 1 y es igual a 10 miliamperios. Por lo tanto, yo ya tengo entonces dos variables que estaba necesitando. Ya tengo BR1, que es igual a 3 voltios, y tengo IR1, que es igual a 10 miliamperios. En este caso yo ya puedo hallar inmediatamente cuál es la resistencia. Recordemos la ley de Ohm. La ley de Ohm es un triangulito donde nosotros tenemos voltaje y tenemos intensidad y resistencia. Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Por lo tanto, la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, que en este caso sería 3 voltios sobre 10 miliamperios. Creo que esto da 300 ohmios. Esa sería entonces la resistencia que nosotros tendríamos que poner en el circuito. A veces cuando se hacen los cálculos matemáticos, la resistencia de 300 ohmios uno usualmente no la consigue, entonces uno pone una aproximada. En este caso yo voy a poner para mi circuito una resistencia de 220 ohmios. ¿Esto qué me va a alterar? Esto me puede alterar el voltaje, esto me puede alterar la corriente, pero pues no es una alteración significativa a el circuito que yo estoy montando. Por lo tanto, yo podría hacer lo siguiente, podría hallar esto. ¿Qué pasa si yo tengo una R igual a 220 y tengo una caída de voltaje aquí de 3 voltios? Por lo tanto, entonces yo digo que la intensidad es igual a B, que es 3 voltios sobre 220 ohmios. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual, creo que, no sé, tendríamos que hacer el cálculo. Vamos a hacer ese cálculo en este momentico aquí. Saquemos una calculadora y decimos que 3 dividido 220. Eso da igual a 0,13. O sea que esto nos da 13 miliamperios. Que realmente lo único que hicimos al bajar esta resistencia de 300 a 220 es que vamos a tener una corriente un poco más alta de 10 miliamperios, que van a ser 13. No tenemos ningún problema con eso debido a que, según lo que les había dicho, la corriente máxima que puedo manejar aquí es una corriente de 20 miliamperios, así que estamos en el rango sin ningún problema. El microcontrolador no se nos va a calentar y el diodo LED va a prender correctamente. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estemos haciendo trabajos con salidas digitales. ¿Qué pasaría entonces? Vamos a analizarlo en este momento debido a que, como estamos hablando de salidas digitales, tengamos todo claro con respecto a esto. ¿Qué pasaría si el elemento que yo tengo, por ejemplo, acá es el siguiente? Tengo mi fuente de alimentación, tengo una resistencia y aquí tengo una bobina, tengo un relevo, por ejemplo. Por aquí va a circular una corriente. Digamos que aquí estamos también trabajando a 5 voltios, que esta es R1 y que esta es la bobina L1. Resulta que esta bobina usualmente en un relevo tiende a consumir corrientes hasta de 200 miliamperios. La pregunta que uno se hace ahí es, ¿qué pasa si yo tengo aquí máximo, puedo tener como I máxima igual a 20 miliamperios? Pues si yo pongo esta bobina conectada directamente al microcontrolador, van a pasar dos cosas. Primero, la corriente que el microcontrolador me da no es suficiente para activar esta bobina. Pero por otro lado, la bobina va a empezar a requerirle corriente al microcontrolador. Corriente que el microcontrolador va a tratar de dar, por lo tanto se va a calentar y el pin del microcontrolador se nos va a dañar. ¿Qué se hace en este caso? Pues se utilizan los amplificadores de corriente. ¿Cómo funcionaría? Muy sencillo, esto funciona así.
tenemos la fuente de alimentación, tenemos una resistencia, tenemos un transistor, tenemos la bobina y tenemos aquí la fuente también. Listo. Esto es lo que tenemos en este caso. Aquí podríamos trabajar, podríamos, por ejemplo, poner aquí otra resistencia. Listo. Este sería nuestro circuito. Aquí tendríamos 5 voltios. Tendríamos una corriente que fluye por acá y otra corriente que viene por acá. Esto es lo que tenemos. Ahora, lo primero que tenemos que decir es que esta sería el pin de mi microcontrolador aquí y esta fuente de alimentación que estaría conectando a este relevo o a este L1, a esta bobina, no es la misma fuente del microcontrolador. Yo lo hago aquí de esta manera para que podamos entender lo que estamos haciendo. Tendría una corriente por acá. Estos transistores tienen la facilidad de poder manejar corrientes entre el colector y el emisor. Esto es una clase de transistores, bueno, yo no estoy dando clase de transistores acá, pero los transistores tienen una facilidad de manejar corrientes entre el colector y el emisor que están relacionadas en beta veces un factor de ganancia, la corriente de la base. Entonces, si yo pongo una corriente bien pequeñita por acá por la base, voy a poder manejar corrientes altas por acá. Eso es lo que se hace. Entonces, por ejemplo, digamos que este es un transistor cuya beta es un beta de 200. Por lo tanto, si yo necesito manejar una corriente de 200 miliamperios por acá, simplemente entonces 200 por la I de base. Esto quiere decir que la I de base debería ser una corriente de tan solo 1 miliamperio. Con 1 miliamperio que yo proporcione por la base, voy a poder manejar o proporcionar por el colector al emisor una corriente de 200 miliamperios. Esto teniendo en cuenta una cosa, que el transistor permita esta corriente por la base, por el colector, perdón, y el emisor. No todos los transistores manejan las mismas corrientes, entonces uno mira el transistor para mirar cuáles son las características que él tiene y él tiene también una I máxima de colector y con esa I máxima de colectores que nosotros tenemos que trabajar. Esto es lo que se hace cuando yo necesito trabajar corrientes altas que el microcontrolador no me las da, mayores a 20 miliamperios, se utilizan transistores para amplificar esas corrientes. Posteriormente, cuando estemos haciendo un circuito con relevo donde estemos manejando, por ejemplo, corrientes altas, nos tocará implementar este sistema y podrá quedar claro. Pero creo que con esto entonces nos queda muy claro cómo es que funcionan las salidas digitales, entendiendo que con una salida digital siempre el voltaje va a ser 5 voltios o 0 voltios, o un 1 o un bajo, o un alto o un 1 o un 0 o un alto y un bajo. Así se llama en electrónica digital, un high o un low, o un 1 o un 0, y ya a nivel de electrónica 5 voltios o 0 voltios. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá entonces en nuestro circuito? Lo que estamos haciendo es proporcionando una corriente que va a fluir por esta resistencia, va a llegar nuestro, va a llegar hasta nuestro diodo, que va a estar conectado a tierra también, y de esta manera entonces vamos a encender este LED, vamos a apagarlo, luego así en cada uno de estos. Esto es lo único que vamos a hacer. En Proteus sería exactamente lo que tenemos acá. Tenemos una resistencia para cada diodo LED. Tenemos todos los diodos conectados a tierra y vamos a hacer que circule una corriente eléctrica por acá, por cada uno de estos puntos. Y es un voltaje alto que se van a quedar 3 voltios en esta resistencia y 2 voltios se van a ir hacia el diodo LED. Más la corriente que tenemos circulando va a hacer que el diodo entonces encienda. Es lo que podemos tener en pantalla, que está aquí, perdón, que está aquí. Es eso que ustedes ven en pantalla.
en tiempo real, ahí lo están viendo en tiempo real, pero ahora vamos a ver entonces nuestro programa en Arduino. Este es nuestro programa, el programa es muy sencillo. Utilizamos nuevamente, declaramos unas salidas, utilizamos la función pinMode, donde le decimos que una salida X, 2 en este caso va a ser una salida, o que un pin, perdón, un pin, en este caso el 2 va a ser salida, un pin en este caso el 3 va a ser salida y los declaro cada uno en la función setup. De esta manera recordemos que siempre que el microcontrolador se inicia, siempre va a la función setup y allí me configura cada uno de los pines que yo tengo o cómo van a funcionar esos pines. En este caso, el 2, el 3, el 4 y el 5 funcionan como salida, que es exactamente lo que tenemos aquí. El 2, el 3, el 4 y el 5, y que sería lo que ustedes vieran acá si pudiera hacer un acercamiento. Eso sería lo que ustedes vieran en esta parte de arriba, con los jumpers que están ahí, con ese rojo, ese verde, ese blanco y ese. Aquí saldrían, aquí, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que tenemos ahí entonces, en el momento. Esto para acá un poquito. Ahora, entonces lo único que hacemos es vamos a hacer un for en el ciclo, en la función loop. Recuerden que la función loop es la que se va a ejecutar constantemente en el microcontrolador, o sea, él inicia por esta línea, termina y una vez termina vuelve e inicia. Eso es lo que hace un loop, o sea, es un lazo cerrado. Un loop es un lazo cerrado. Aquí está entonces nuestra función y no es para nada difícil. Estamos utilizando un for. Un for es una función de C y lo que hace esta función es que nos permite declarar unas variables y hacer unos cálculos y podemos incrementar esas variables. O sea, lo que estamos haciendo aquí con un for es declaramos una variable i igual a 2 porque este i va a ser el pin del microcontrolador realmente, el 2, el 3, el 4 y el 5. Preguntamos que si esa variable i es menor o igual a 5 y si esto no se cumple, entonces se ejecuta la próxima sentencia que sería i más más, o sea, incrementamos el valor de i. Esto es C básico, no es para nada complicado, pero pues deben de saber un poquito de C para esto que estamos haciendo acá. Cuando i es menor o igual a 5, cuando no se cumple esto, cuando i ya no es menor o igual a 5, en este caso es 6, entonces inmediatamente se sale de este for, que es un ciclo, y se entraría en este siguiente for. Entonces miremos lo que hacemos acá. Estamos inicializando una variable de tipo entero en un valor de 2. Esa variable preguntamos que si es menor o igual a 5, como es menor o igual a 5, entonces ejecutamos lo que está dentro de esto. En el próximo ya él no carga otra vez la variable con 2, sino que pregunta nuevamente si es menor o igual a 5. Si sí lo es, incrementa esa variable en 1, o sea, seguiría 3. Entonces mire lo que estoy haciendo acá. Digital Braille es una función de Arduino que nos permite escribir de manera digital en un pin del microcontrolador, en este caso en el pin I. Y en primera instancia el pin I vale 2 y lo vamos a poner en un valor high o en un valor alto, que bien podría ser 1 o bien podría ser 0. Simplemente utilizamos las etiquetas que ya tiene también Arduino para esto, en este caso high o low. Esperamos 500 milisegundos. Esto es un delay, un retardo de 500 milisegundos. Apagamos ese conector o ese pin digital y esperamos otros 500 milisegundos y volvemos a recorrer. Para el próximo ya i no vale 2, sino que como se hizo i más más, se incrementó i en 1, ya vale 3. Por lo tanto, prendemos el 3, esperamos 500, lo apagamos y esperamos 500. Luego volvemos nuevamente y prendemos el 4 y prendemos el 5. Una vez termina hasta el 5 igual a 5, ya él se sale del loop y entra en este loop. En este loop, ¿qué hacemos? Inicializamos la variable ya en 4 porque vamos a empezar de para atrás. Ya preguntamos si i es mayor o igual a 3
y después de eso entonces decimos y menos menos. Esto lo que me va a hacer es solamente prenderme y apagarme los dos del medio, o sea, los dos LEDs que tenemos en este caso acá. O sea, él empezaría así: prende este, se apaga, prende este, se apaga, prende este, se apaga, prende este, se apaga. Luego, ¿qué hace? Prende este y se apaga, y prende este y se apaga, y termina y vuelve y empieza el loop. Prende este y se apaga. Esto es lo que estamos haciendo en este programa. Por eso, este empieza en el 2 hasta el 5 y este empieza en el 4 hasta el 3, o sea, los dos del medio nomás. Cuando termina este, él hace el loop, el lazo, y vuelve nuevamente a este for que está acá. Eso es lo único que estamos haciendo y eso es lo que usted está viendo en este momento en pantalla. Ahora podríamos hacer lo siguiente: en este caso vamos a decirle que por favor no lo ponga a 500, sino que lo ponga a 250. Vamos a hacer ese cambio. Y vamos a verificarlo. Y no me salió ningún error. Y vamos entonces a subirlo al microcontrolador y vamos a mirar qué pasa. Ahí está. Como pueden ver, titila mucho más rápido. Y podríamos incluso hacerlo un poco más rápido. No lo haga esto, hágamelo a 150. Entonces ya vamos a ver como un secuenciador de luces. Vamos a subirlo al microcontrolador. Y ya lo pueden ver aquí, ya mucho más rápido, como un secuenciador de luces. Ahora, ese programa que ha quedado compilado lo podemos subir aquí al microcontrolador. Clic con el botón derecho, editar las propiedades, venimos acá y yo les había enseñado a hacer esto en el video pasado de cómo hacer que estos archivos se compilaran en una carpeta en específico. Abrimos ese, decimos OK y corremos el programa. Ahí lo pueden ver entonces en pantalla, ya con LED de un solo color, pero podemos ver cómo funciona muy bien. Podríamos hacerlo incluso mucho más rápido nuevamente para que veamos la secuencia más como un secuenciador de luces. Y subámoslo y miremoslo acá. Ahí está entonces. Bueno, ya como la luz está cambiando todo el tiempo, ya la cámara no es capaz de hacer el enfoque. Eso es lo que está pasando. Voy a tratar de hacer enfoque manual acá, automático, a ver si es capaz. No, no es capaz de hacer el enfoque debido a que la luz está cambiando todo el tiempo y no alcanza a hacer la cámara el enfoque. Eso es lo que sucede. Volvamos aquí y miremoslo aquí en el Proteus. También se debe manifestar. Ahí está, mucho más rápido en Proteus. Espero entonces haya quedado todo claro. Ya con esto hemos terminado el video tutorial del día de hoy. Aquí esto es lo que montamos realmente. Este es el circuito que ustedes tendrían que montar. Es lo que están viendo aquí en tiempo real. Obviamente aquí están viendo solo la luz debido a que la cámara no es capaz de enfocar porque cada rato la luz le está cambiando y no tiene un punto de enfoque correcto. Eso es lo que sucede ahí en este momento. Voy a pararlo. Si lo paro, tratamos de que la cámara enfoque y miramos a ver si ahí está, enfocó. Y tratemos de ahí, pero volví, pierde el enfoque. Vamos a tratar de dejarlo en enfoque manual y miramos a ver. Enfoque manual, listo, ahí está el enfoque manual. Ahí está. Bueno, igual, pero está perdiendo el enfoque. Pero ya entonces pueden ver que el sistema funciona y que así son entonces las salidas digitales en Arduino. No es más por hoy, nos vemos en el próximo video tutorial. Manito arriba, recomiéndelo, compártanlo y espero que les sirva a todos los seguidores de tutorialesvirtuales.com. Hasta la próxima.